Hola a todos y bienvenidos al análisis de 3 cortometrajes de terror. Los videos son creación de Mr. Friend, quien hizo estas animaciones con una distintiva estética retro que evoca el estilo de antiguas caricaturas. Su diseño recuerda a The Kid and the Camera, una animación bastante interesante que hemos visto previamente en el canal. Sin más preámbulos, adentrémonos en las animaciones de Mr. Friend. El primer video lleva por nombre Bad Boy Oliver y su descripción dice: Mr. Bobo me está mirando siempre. El video comienza presentando al pequeño Oliver, un niño de tan solo 8 años, quien decide visitar a sus tíos viajando solo en autobús. Oliver no los había visto desde que tenía 4 años, por lo que está entusiasmado con la visita. Although he was a little nervous. What if they didn't recognize him anymore? Luego de rascarse la retaguardia, los tíos finalmente le abren la puerta, reconociendo cuánto ha crecido desde la última vez que lo vieron, y lo invitan a entrar. Well, come on inside, my lad. Your Auntie Pat has just made a batch of her famous walnut cookies. Lo llevan a la habitación donde se alojará esa noche, pero Oliver nota la presencia de algo que lo inquieta bastante. Un gran peluche de ratón sobre la cómoda, cuya apariencia se asemeja bastante a Rat de la franquicia de FNAF, por lo que tal vez el chico deberá tener una linterna para lidiar contra él en la noche. Oh, him? Why, that's Mr. Bobo. Your father and I used to adore him when we were children. Mr. Bobo? Well, I'll let you get settled. Go on in and make yourself comfortable. Hi there, Mr. Bobo. La noche cae, siendo las 1 de la mañana, con la tenue luz de la luna iluminando débilmente la habitación. Oliver estará durmiendo hasta que escucha un sonido extraño. Asustado por el ruido, levanta la mirada y se da cuenta de que Mr. Bobo no se encuentra en la cómoda, creyendo que su desaparición es un juego de su imaginación. Where did he go? I'm just imagining things. He's not real. He's not real. This is just a dream. He's not real. Huh? Oh, I guess it was just a dream. Durante el día, Oliver estará jugando en la habitación mientras sus tíos trabajan en el sótano, pero el niño se siente incómodo por la presencia de Mr. Bobo. Armado de valor, le arroja un juguete después de afirmar que no le tiene miedo, provocando que el peluche caiga al suelo, descubriendo algo impactante. What's that? I see you've hurt Mr. Bobo, Oliver. That's a bad boy. Uncle Charles, why is there a camera in Mr. Bobo? If you'd have just played quietly and been a good boy,
I wouldn't have to do this. Uncle Charles? En la escena final, Oliver aparece colgado en el sótano con cadenas, mientras Mr. Bobo lo observa desde una silla. Previamente se había mencionado que el tío y la tía trabajaban en el sótano, pero en lugar de realizar labores domésticas convencionales, estaban llevando a cabo actividades similares a las que hicieron con Oliver, dirigidas a otras víctimas. La tía apareció solo una vez en el cortometraje, pero se da por hecho que ella también está involucrada en todo esto, por el trabajo en el sótano antes mencionado. Los tíos utilizaban al peluche para espiar a sus víctimas y encontrar el momento adecuado para capturarlas. Es posible que no hubiera sido su intención hacer lo mismo con Oliver, pero al descubrir la cámara oculta en el peluche, Oliver podría haber puesto en riesgo la exposición de sus crímenes a la policía, por lo que tuvieron que sacrificarlo, algo que no hubiese ocurrido si hubiera jugado en silencio como lo dijo el tío. El único misterio restante es el movimiento de Mr. Bobo durante la noche, ya que su sombra mostrada reveló que nadie lo manipuló físicamente en el momento para moverlo. La teoría respecto a esto, considerando que no hay fenómenos paranormales, es que efectivamente se trataba de un sueño que tuvo Oliver, como una manifestación del miedo generado al ver el peluche que le generó inquietud, y que además está presente mientras duerme. En resumen, la historia sugiere que los tíos de Oliver están involucrados en una serie de secuestros y torturas de víctimas, utilizando el peluche Mr. Bobo como una herramienta para espiar y capturar a sus presas. La presencia de la cámara oculta en el peluche y la vigilancia constante indican un plan sistemático para seleccionar y capturar a sus víctimas en el momento más oportuno. Cuelgan a sus víctimas en el sótano, sin saber si realizan algún otro tipo de tortura o el propósito exacto de sus acciones. El siguiente video se titula El hombre sin boca. Comienza presentando a Timothy, un niño que se prepara para hacer su tarea de matemáticas en su nueva computadora. The only trouble was, Timothy wasn't very good at maths. La hora avanza y Timothy no ha logrado ningún avance, ya que encuentra que las matemáticas son muy difíciles. En ese momento, escucha un sonido extraño proveniente del exterior. Al mirar por la ventana, no puede ver mucho debido a la oscuridad de la noche. Sin embargo, al seguir oyendo los ruidos, distingue una figura delgada y desnuda en el jardín, quien lo mira fijamente y lo saluda. Timothy no le responde y cierra las cortinas por el miedo, ya que no sabía qué era lo que le estaba mirando. Tenía dudas sobre por qué no tenía ropa y lo miraba fijamente, hasta que recordó un problema aún mayor, su tarea de matemáticas para mañana. A estas alturas Timothy tendrá mucho sueño, perjudicando su concentración, aunque de igual manera no sabía nada. Cuando se queda dormido, un extraño sonido se escucha en su ventana. Huh? Timothy knew he shouldn't go and see you, but he was a curious little chap. Oh, oh, oh! El hombre en la ventana permanece en silencio, a pesar de que Timothy le pregunta sobre su presencia. Where's your mouth? Why were you hiding in my garden? What do you want? Oh. Huh? What are you trying to say? Huh? My maths problem? Are you trying to help me with my homework? Well, I see. El hombre le señala que la respuesta de su tarea es 6, sorprendido porque la respuesta fue correcta.
Este acto de ayuda reduce el miedo de Timothy hacia el hombre, quien ahora parece ser un aliado en su dificultad con las tareas. Sin embargo, cuando el hombre muestra interés en entrar a la habitación, Timothy se niega, explicando que no deja entrar a extraños y sugiriéndole que regrese al día siguiente para ayudarlo con más tareas. El hombre se retira y Timothy se acurruca para dormir. Huh? En la noche siguiente, Timothy comienza sus nuevas tareas de matemáticas, encontrándolas igualmente desafiantes. Al mirar por la ventana, no ve al hombre y teme enfrentarse a la tarea sin ayuda. No obstante, cuando pierde la esperanza, escucha un silbido en la ventana. Viendo que su nuevo amigo había vuelto, le pregunta por la respuesta, y al ver que el hombre permanece en silencio, Timothy lo invita a pasar para que pueda observar de cerca y ayudarlo a resolver las tareas sin problemas. I'm so glad you're here to help me. It's wonderful to have a friend like you now. By the way, I was wondering, how do you whistle when you have no mouth? And that was the end of Little Timothy. El hombre sin boca demostró ser una amenaza mucho mayor de lo que inicialmente parecía. Esta entidad se presenta como una figura benévola que ofrece ayuda a niños con problemas, reduciendo su miedo al brindarles asistencia. Sin embargo, esta aparente benevolencia es una táctica calculada para acercarse a las víctimas sin despertar sospechas, aprovechando su confianza para llevar a cabo sus verdaderas intenciones. Este giro en la historia subraya la importancia de mantener una actitud crítica y cautelosa ante las apariencias. La confianza debe ser cuidadosamente ganada y evaluada, especialmente en situaciones desconocidas o potencialmente peligrosas. El siguiente video se titula Apple Vision Pro. Comienza mostrando a un niño llamado Kevin que recibe una entrega por delivery, un nuevo producto llamado Apple Vision Pro. Emocionado, Kevin experimenta con el dispositivo, moviendo sus manos para interactuar con los elementos de su nuevo entorno virtual. Mientras se divierte con el producto, su madre lo visita para sugerirle que descanse y realice sus tareas, pero Kevin insiste en que se está divirtiendo y promete hacer las tareas más tarde. A medida que pasa el tiempo, la noche llega y Kevin sigue utilizando el Apple Vision Pro sin interrupción. Cuando su madre le recuerda que es hora de cenar, Kevin se quita el dispositivo, pero se da cuenta de algo extraño. Mum? Where's dinner? No encuentra ni a su madre ni la cena, por lo que decide continuar usando el Apple Vision Pro. Finalmente, localiza a su madre,
pero ella adopta una forma siniestra únicamente cuando la observa a través del dispositivo. Huh? Mum, is that you? Huh? Ah! Ah! Kevin? Esto revela que la realidad se distorsiona mientras usa el Apple Vision Pro. Preocupado, Kevin se dirige a la cocina para tomar un cuchillo, preparándose para defenderse del supuesto monstruo. You can't hide, Kevin. Found you. You're not my mum. Stay away from me. Mum! What have I done? Mum, I didn't mean to. Kevin? I'm so sorry, Mum. Oh, my dear boy Kevin. I think something is terribly wrong with my Vision Pro headset. Ow, Mum, that hurts. Mum! I got you. En un giro inquietante, la madre resulta ser una figura aterradora, sin necesidad de usar el Apple Vision Pro para revelar su verdadera naturaleza. Se supone que antes de la llegada del Apple Vision Pro, la vida del niño y la madre eran totalmente normales, hasta que llegó el producto que compraron. La interferencia roja maligna visible en el Apple Vision Pro ya indicaba que el producto tenía problemas, y esta interferencia apareció específicamente cuando Kevin observó a su madre, afectando negativamente su percepción de ella. Aunque la madre ya estaba en su forma monstruosa incluso cuando Kevin no usaba el dispositivo, el uso prolongado del Apple Vision Pro, junto con la falla anómala del producto, alteró profundamente la percepción de la realidad de Kevin. Este cambio en la percepción hizo que Kevin viera versiones distorsionadas y aterradoras de su entorno, en este caso, a su madre convertida en algo siniestro. Kevin terminó matando a su madre, creyendo que era una entidad monstruosa. Lo que ocurre después podría ser un reflejo de su mente perturbada, ya que el uso excesivo del dispositivo afectó su cerebro y la forma en que percibía la realidad, llevándolo a seguir viendo a su madre como una amenaza incluso después de su muerte. Y esos fueron los 3 cortometrajes de terror, creados por Mr. Friend. Como dije en un principio, hemos visto una animación de este estilo antes, llamado The Kid and the Camera, el cual también tiene una historia interesante. Si no lo has visto, lo dejaré al final del video. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.